en el versículo 19, que Dios nos habla allí a través de su siervo, el apóstol Pablo. Leamos ese versículo y luego vamos a entrar en el mensaje. Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén y amén. Vamos a tener un momento de oración y yo les pido en este momento a todos que nos unamos para que sea Dios guiando este tiempo. Oremos. Padre, gracias te damos. Una vez más, aquí estamos, Señor, agradeciendo y reconociendo, Señor, tu grandeza, tu nombre, tu majestad, tu gloria, Señor. Nosotros, tú nos has permitido tener vida y hoy queremos glorificarte, Señor. Y queremos que tú nos hables, necesitamos de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, toda iniquidad, todo aquello que es feo delante de ti, todo aquello que te ofende, Padre. Límpianos, límpianos con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y visítanos, Padre, en esta mañana. Que tu presencia esté en medio de nosotros. Que nosotros dispongamos nuestro corazón para escucharte, Señor. Enséñanos como solamente tú lo puedes hacer. Y que podamos glorificarte, Señor, a través de este mensaje. Tanto tu siervo que lo trae para edificación y salvación en tu iglesia, pero aquellos que también que lo reciben, Padre, que puedan glorificarte a través de él. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He titulado este mensaje Vivos para Dios. Vivos para Dios. Y antes de entrar en los puntos del mensaje, hablemos un poquito del propósito del libro de Romanos, para que podamos ubicarnos en esa realidad, en su contexto de la época. Este libro, que fue escrito por el apóstol Pablo, tenía propósitos específicos y era enseñar las grandes verdades del Evangelio, de la gracia, a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. Es decir, según los estudiosos, probablemente la iglesia en Roma fue fundada por aquellos convertidos que fueron ganados en el libro de los Hechos, cuando en el día de Pentecostés Dios obró y muchas personas fueron salvas. Se predicaron sermones, por ejemplo Pedro predicó un sermón donde se salvaron 3,000 personas, más adelante 5,000 y así sucesivamente. Y es probable que creyentes que habían surgido de ahí, nuevos creyentes, la iglesia, había sido fundada por esos creyentes. Pablo nunca había ido a Roma, nunca había ido a esa iglesia a visitarla. Él tenía el deseo, como dice el capítulo número 1, si usted lo ve allí, el versículo número 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y el versículo 12 también dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo quería ir a esta iglesia, quería comunicarles esos dones, quería estar con ellos, que ellos oraran por él, conocerles. Así que ellos nunca habían recibido esa instrucción apostólica, y el apóstol Pablo aprovecha y les escribe.
y tenía como meta no específicamente corregir a los hermanos sobre algo en particular que tuviera la iglesia, como vemos en otras cartas que escribe Pablo, donde él corrige ciertas situaciones de pecado, cosas que se estaban haciendo mal, o para animar a los hermanos en alguna área específica. No vemos esto en esta carta. Esta carta sí tiene el propósito de instruir doctrinalmente, porque es una carta donde hay mucha doctrina, y vemos la doctrina de la justificación, de la santificación, varias doctrinas, donde Pablo tenía ese propósito de comunicarles que esos hermanos que habían conocido de Cristo pudieran tener esa inclusión doctrinal, firme, fuerte en Cristo Jesús. ¿Cómo? En todas las iglesias. Todas las iglesias necesitan esa inclusión doctrinal, estar firme en la sana doctrina, frente a tantos errores que hay, que de hecho en esta carta él comenta de algunos errores doctrinales, falsas interpretaciones. Su tema principal es la justicia que viene de Dios, la gloriosa verdad de que Dios justifica por gracia a pecadores, culpables, condenados, y que solamente pueden ser salvos a través de la fe en Cristo exclusivamente. Así que esta mañana, viendo un poquito así brevemente, ¿verdad?, de esa realidad de esta carta, esta mañana vamos a estar aprendiendo algunas verdades del capítulo 6. Y allí aprendemos que todo creyente en Cristo está muerto al pecado. Esa es una realidad que en este capítulo 6 lo enseña el apóstol Pablo. El creyente en Cristo Jesús está muerto al pecado. Y que la gracia en que hemos sido salvos no es una licencia para vivir en la vida que teníamos antes, como algunos creían o enseñaban erróneamente. Que ahora estamos llamados a vivir unidos a Cristo, en la verdad de que así como Él murió para limpiarnos del pecado, de la misma manera los creyentes estamos muertos al pecado y vivos para servir a Dios en la justicia que es en Cristo. Pablo acaba de hablar en el capítulo 3 al 5, acaba de hablar de la doctrina de la justificación, cómo Dios declara justo al pecador que ha creído en Él. Sabemos, hermanos, por la palabra de Dios, que el hombre no puede justificarse a sí mismo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y si Dios, en su amor, en su bondad, en su gracia, en su misericordia, no hubiese decidido justificar al hombre a través de Cristo Jesús, nosotros no pudiésemos disfrutar de la salvación. Y ninguna persona tuviera esa oportunidad de poder participar de esa vida eterna que es en Cristo, a través de esa justificación que es en Cristo. Él pasa a enseñar entonces ahora, en este capítulo 6, más adelante, la vida práctica, es decir, la practicidad de esa vida de salvación para los que han sido justificados en Cristo Jesús. ¿Cuál es la realidad ahora en esa vida de salvación en Cristo? Es decir, ustedes han sido justificados por medio de Cristo Jesús. Él les habla y les viene diciendo del pecado, de la depravación humana, de la condición caída, de que estamos muertos. Pero ahora, en esa vida de salvación, ¿cuál es la realidad? ¿Qué capacidades tiene esa creyente, esa persona que ha sido transformada, salvada por Cristo? Entonces Pablo se centra en enseñar esa doctrina de la santificación. La vida de la santificación tiene que ver con que Dios apartó a esa persona y ahora Él le capacita para vivir esa vida en justicia cada día, de una manera progresiva. Y Él se centra en este espacio aquí del capítulo 6 en adelante a explicar eso. Esa nueva vida en Cristo, donde Dios produce, hermanos, en nosotros un actuar justo. Y todos los que han sido hechos justos por medio de la sangre de Cristo, a pesar de su pasado pecaminoso, de su pasado que no agradábamos a Dios, ahora en Cristo
por el poder de Dios, por el poder de Cristo, podemos experimentar una vida de santidad que es agradable al Señor. El propósito es que glorifiquemos ahora a Dios con nuestra vida, viviendo la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Y en este capítulo 6 hay varias cosas, pero solamente vamos a tocar algunas. ¿Cómo es posible entonces vivir, estar vivos para Dios? Entonces vamos a entrar en esos puntos. Lo primero que tenemos que ver es lo que dice el versículo 1 de este capítulo 6. Y vamos a leer. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo contesta, a propósito hace la pregunta para contestar, le dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vivo para Dios significa que estás muerto entonces al pecado. Eso es lo que significa. Si estamos vivos para Dios, significa que estamos muertos al pecado. Ya no puedes vivir en él. La pregunta que hace aquí Pablo, la idea era sencillamente racionalizar esto. Y luego él mismo contestar esa pregunta que apuntaba a la errónea concepción de la falsa doctrina de la época. Como somos salvos por gracia, era lo que se enseñaba erróneamente, entonces no importa todo lo que podamos pecar. De hecho, la idea era, es necesario que pequemos ahora más para que esa gracia que es sobreabundante abunde. Una idea liberal y perversa, la cual Pablo enérgicamente condena. Lo que muchos decían era, bueno, si estamos en la gracia, pues vamos a vivir, porque la salvación depende de Dios y tenemos libertad para hacer y deshacer. De hecho, como dice el capítulo 5, versículo 20, ahí mismo de Romanos, léalo conmigo, versículo 20, capítulo 5 de Romanos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo se está poniendo delante, como muchas veces él hacía, trayendo ese argumento racional, porque precisamente había una situación, ideas corruptas, ideas erróneas acerca de la vida de salvación, de la gracia que Dios había impartido a través de Cristo y cómo mucha gente lo interpretaba. Bueno, estamos en la gracia de Dios y como estamos en la gracia de Dios podemos vivir como nos dé la gana, como queramos, porque estamos en la gracia de Dios, entonces vamos a pecar más para que esa gracia de Dios abunde. Y esto es lo que Pablo está presentando aquí. Y es lo que puede ocurrir hoy en muchas iglesias o en muchas interpretaciones erróneas que vemos hoy. No, estamos en la gracia, tú ya eres salvo, ya tú eres salvo, ya tú oraste, ya tú hiciste profesión de fe, ya tú eres salvo, no te preocupes, vive la vida, tú eres libre en Cristo. Pero no es para vivir en libertinaje, no es para yo vivir como a mí me parezca, sino más bien que yo vivo en esa gracia para yo obedecer a Dios. Y es lo que hace Pablo. Él se adelanta a ese error de estas personas y por eso habla de esa manera aquí, le habla a los creyentes para poder edificarle. Y es una idea, hermano, que muchos tienen hoy. Bueno, yo soy salvo, ya yo puedo vivir como yo quiera. No, cuidadito con eso. La gracia de Dios nos libera del pecado para que ahora vivamos en la libertad de obedecer a Dios, haciendo su voluntad. La gracia de Dios me da libertad para yo vivir, no en libertinaje, sino en santidad, en una vida de santificación progresiva. Ya hemos sido salvos, ya tenemos la vida eterna asegurada, la herencia celestial, como vemos en la Biblia en muchas promesas. Pero mientras vivimos en este mundo, mientras estamos aquí, la realidad es que Dios quiere santificarnos, purificarnos. Recordemos que la Biblia enseña que Él es un Dios santo, primera de Pedro, capítulo 1. En Éxodo también se enseña, en Deuteronomio, Levítico.
como Dios es santo y Él demanda una vida de santidad. No podemos relacionarnos con Dios si no es a través de esa vida de santidad, la cual Él ha hecho posible ahora en Cristo. Hemos sido reconciliados a través de Cristo Jesús y podemos vivir en esa vida lejos del pecado. No en nuestras fuerzas, no tenemos la capacidad en nosotros para vivir la vida que Dios demanda de nosotros, pero Él nos ha capacitado en Cristo, bajo el poder de Cristo, por la obra que hizo Cristo en la cruz. Y Él se adelanta a ese error. No es para vivir en libertinaje, hermano. Dios nos ha salvado ahora para vivir en obediencia a Él y dando frutos para su gloria. Así que es el primer punto. ¿Vivos para qué? Vivos para vivir lejos del pecado. Vivos para obedecer a Dios. Número 2. Mire lo que dice el versículo 3 de este capítulo 6 de Romanos. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, vivir en Cristo significa que tú estás unido a Él. Ya estás bautizado en Cristo, bautizado en su muerte. El bautismo se refiere a ser mojados completamente en agua. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque hemos sido enseñados mal por corrientes ¿verdad? De la realidad en que vivimos y de falsas doctrinas. El bautismo de infantes no es bíblico. El tomar a un niño, a un bebé, y llevarlo a la iglesia, y que una persona, un sacerdote, rocíe agua en él, ese no es el significado bíblico del bautismo. El bautismo tiene que ver con inmersión, ser mojado completamente, y tiene un significado. Y el bautismo, dicho sea de paso, no salva. El bautismo es un testimonio público. Sigo con la idea entonces. Y aquí lo que Pablo quiere enseñar no es específicamente ni literalmente la idea de que el creyente aquí es bautizado en agua, cuando dice: ¿o no sabe que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? No se refiere ahí específicamente a ese bautismo en agua, aunque sí, más adelante vamos a dar detalles sobre su significado. Pablo aquí habla en sentido metafórico para decir que todos los cristianos, al depositar su fe para salvación en Cristo, han sido sumergidos en la persona del Salvador en sentido espiritual con un propósito. ¿Para qué? Para que ahora estén identificados y unidos con Él. Ese es lo que el apóstol Pablo dice ahí. ¿O no saben que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? En otras palabras, hemos sido unidos a Cristo. Unidos, nos hemos identificado con Él. Y ahora bien, eso es lo que significa el bautismo. Cuando una persona va a las aguas bautismales, es zambullido allí, significa que esa persona se identifica con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ha muerto el pecado y ha resucitado para vida en Cristo Jesús. Y eso es un testimonio público hacia otras personas de que ya yo no vivo la vida antigua, la vida en el pecado. Ya yo me identifico con Cristo, mi Salvador, y yo le sirvo a Él, y yo le sirvo a Él, y yo he sido cambiado y transformado por Él en mi corazón para vivir para Él. Así que eso es lo que Pablo está presentando aquí, lo explica. Versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando una persona es bautizada, un creyente, muere, lo que está
significando que murió juntamente con Cristo y luego es levantado con Él, como Él resucitó al tercer día. A fin de que, como Cristo resucitó, véalo ahí, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted le está diciendo al mundo, ya esa vida vieja, esa vida en el pecado, ya no. Yo he sido regenerado, yo he sido transformado, yo he sido salvo por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para vivir una vida que le agrade a Él y ahora andar en vida nueva. La vida antigua y la vida nueva. Ya ando en vida nueva en Cristo Jesús. Pero todo esto es una obra espiritual, es una obra de Dios. No es una obra que el ser humano puede producir en sí mismo, sino que es Dios que lo hace en el corazón de una manera especial cuando el pecador entiende su condición, cuando Dios mismo le muestra a través de su palabra que está perdido y que necesita a Cristo. Una nueva vida, y eso significa que andemos en esa vida nueva. Y ahora, si estamos juntamente con Él para muerte por el bautismo, un muerto, ¿qué puede hacer en cuanto a su relación con el pecado? Un muerto ya no tiene vida, ya no tiene esa vitalidad, esas funciones vitales que le permiten relacionarse con esa vida antigua. Está muerto. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la vida que el Señor ha diseñado para usted y para mí. Y es lo que ha hecho precisamente en ese día, en ese momento en que hemos creído en Él y nos ha salvado. Hemos sido destinados a vivir esa vida de santidad, esa vida que da frutos, esa vida que produce una vida de justicia, donde nuestros miembros pueden servir a la justicia. Así que ya no debemos de servir más al pecado. Antes de estar en Cristo no teníamos otra capacidad que no fuera precisamente servir a quien era el amo que teníamos, que era el pecado. Ese era el Señor, ese era quien nos dirigía nuestra vida. Nosotros estamos esclavizados al pecado. No podíamos decirle no al pecado, no podíamos abstenernos. Esa era nuestra vida, Él era nuestro amo. Pero ahora somos libres en Cristo para no servir más al pecado por el poder de Cristo. Versículo 7, si usted lo lee conmigo, vamos a ver al versículo 5 al 7, mire lo que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, está clavado allí, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese es el propósito de esa vida en Cristo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya un creyente, usted mi hermano, que es salvo, ya usted tiene la capacidad de decirle al pecado, no, yo no voy a pecar, yo no voy a hacer eso. Antes, cuando usted no tenía a Cristo, usted no tenía la capacidad de hacer eso. Pero ahora en Cristo usted tiene la capacidad. Pero ¿qué más? Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no hay culpa por el pecado. La deuda está saldada. Usted y yo teníamos una deuda. Antes de conocer a Cristo, en nuestros delitos y pecados, había una deuda que había que saldar, pero que nosotros no podíamos pagar. No había forma. No había la forma. ¿Por qué? Porque no éramos capaces de hacerlo. Cristo entonces es ese sustituto. Él es quien toma nuestro lugar, a quien Dios pone a nuestra cuenta, ¿verdad? Su justicia para que nosotros seamos hechos justos por Él. El justo por los injustos para llevarnos
a Dios. Ya no hay culpa por el pecado. Y eso es muy importante, esto aquí. Usted y yo ya no tenemos que sentirnos culpables. La culpa en un creyente, en cualquier persona, le puede llevar a hacer cosas terribles. Y la culpa puede llevarte a detenerte, a no avanzar. Pero ya somos libres en Cristo. Ciertamente, como estamos todavía en este cuerpo y esa nueva naturaleza está presa aquí, hay una batalla interna, ciertamente. Pero que Dios nos da el poder ahora para que nosotros, si pecamos, podamos pedirle perdón, porque la deuda está saldada. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Pero Él demanda de nosotros esa vida limpia, que si pecamos, porque caemos en alguna situación, la gracia de Dios está disponible para limpiarnos, no para que nos quedemos en ese pecado. Ay, caí, ya me quedo allí. No, te levantas y vas al Padre y le pides: Señor, límpiame, he pecado contra ti, te he desagradado. Y esa gracia de Dios en Cristo nos hace limpios. Nos hace limpios para que sigamos viviendo la vida que agrada a Dios. Esa vida de santificación que uno cae, pero vuelve y se levanta en el poder de Dios. Y no es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Esa justicia de Cristo entonces fue puesta a nuestra cuenta. Ahora Dios nos ve por medio de su amado Hijo. Él sí fue capaz de cumplir cabalmente la justicia que el Padre demandaba. Él fue capaz y lo hizo por nosotros. Ese es el amor de Dios. Y ahora podemos tener la libertad de servir a Dios y decirle no al pecado. Yo no tengo que pecar. Yo tengo el poder en Cristo Jesús para decirle no al pecado, porque Cristo venció el pecado, venció la muerte. Y es lo que nosotros tenemos en Él ahora. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con los creyentes? Que no se apropian de esas verdades, que no viven bajo esas convicciones, que no interiorizan esas cosas celestiales, espirituales en su corazón para vivir en ellas. Se dejan engañar de Satanás. Pero ¿qué más, hermanos y amigos? Estamos vivos en Cristo, en Dios, para servirle a Él. Y ahora tenemos esperanza de vida en Cristo Jesús. Miren los versículos del 8 al 10. 8 al 10. Y si morimos con Cristo, que creemos que también viviremos con Él. Eso es esperanza. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que hay esperanza, hermano, de vivir para Dios en Cristo, por la obra que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, hermano y mi amigo. Tenemos esperanza. Antes vivíamos sin esperanza. Antes no podíamos tener la paz que da Dios. Sabíamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sabíamos que por nuestra situación espiritual, nuestro destino eterno precisamente era la condenación eterna en el infierno. Pero un día, usted, mi hermano, porque Cristo quitó el velo, Dios quitó el velo a través de Cristo, usted pudo ver su pecado, trajo convicción a su corazón y usted vino a Cristo Jesús. Y ahora usted tiene esperanza de vivir con Él, de que un día estaremos en su presencia, pero que desde ya podemos vivir esa vida que Él ha diseñado para nosotros. Aunque no estamos en esa posición de adquirir, de tener esa patria celestial, es como si la tuviéramos ya. Esa es la posición de un cristiano. Literalmente quizás no estamos ahora mismo
en el cielo, pero Dios nos ve como si estuviéramos. Juntamente con Él estamos. Y usted y yo debemos de vivir en esa esperanza, que viviremos con Él, que estaremos con nuestro Salvador, que le veremos cara a cara, que la muerte ya no tiene potestad. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? No hay aguijón. Mire lo que dice Romanos, más adelante. Perdón, primero a los Corintios, capítulo 15, que el versículo 55, Pablo hablándole aquí a los hermanos de Corinto, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene potestad alguna sobre un hijo de Dios. Y mi amigo que está escuchando, si usted todavía no tiene a Cristo, no tiene esa convicción, no tiene esa esperanza, pues el Señor Jesucristo le llama a que usted pueda reflexionar sobre su condición actual, que usted reconozca su pecado, que usted conozca que usted no puede salvarse a sí mismo, de que si usted no tiene esperanza, la puede tener en Cristo, como muchos la tienen ya, pero que usted necesita urgentemente depositar su fe en el Señor Jesucristo, porque Él es el único que le puede salvar, porque Él fue que pagó por usted. Usted no puede comprar la salvación. Usted no puede pretender ser justificado por vivir una vida moralmente correcta, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestro desempeño, por lo que nosotros podamos hacer. Dios no ve eso. Dios lo que ve es el sacrificio de Cristo, su Hijo amado. Y si usted mira a Cristo, si usted lo ve a Él, si usted pone su fe en el Salvador, en que Él pagó un alto precio, Él pagó con su muerte, derramó su sangre por usted, usted puede tener esa esperanza. Y ese es el deseo de Dios en esta mañana, en que usted pueda meditar y pueda venir a Cristo y tener esa esperanza. Pablo le está hablando específicamente aquí a una iglesia, a esa iglesia en Roma. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Qué le viene a la mente cuando usted piensa en la muerte? ¿Qué le viene a la mente? Bueno, si usted no ha entregado su vida a Cristo, créame que usted debe de sentirse sin esperanza. ¿Qué será de mi vida? Porque hay una realidad, hay un infierno, un lugar de tormento donde Dios no quiere que usted vaya, donde Dios no quiere que ningún ser humano vaya a ese lugar. Y Dios ha provisto el medio de salvación. Dios ha provisto a Cristo, su Hijo, que se humilló, se humanó, fue golpeado, fue maltratado, fue vituperado, fue ofendido. Se dijeron muchísimas cosas feas de Él, que eran mentiras. ¿Para qué? Para Él pagar por su pecado, por el mío. Para que usted tenga la bendición de tener esperanza, de tener una herencia celestial. Mira lo que dice Lucas capítulo 24. Vamos allí, y el versículo 1 al 7, para que usted vea lo que el Señor hizo. La muerte no le pudo retener. Y hay registros en la palabra de Dios de esto. Dice allí Lucas 24, 1 al 7, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor,
y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Señor Jesucristo no pudo ser retenido en el sepulcro. Ese poder de Dios le levantó de entre los muertos. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús y pone su confianza en Él, va a resucitar, así mismo como lo hizo el Señor Jesucristo, a una vida eterna en los cielos con Él. ¿Le gustaría a usted tener ese regalo? Yo sé que sí, mi amigo. Si usted todavía no lo tiene, el Señor está dispuesto a darle ese regalo si usted humildemente reconoce que le necesita, se humilla ante Él. Cristo venció, por eso todo aquel que ha puesto su confianza en Él vence el pecado y la muerte por su poder y vence al mundo. Somos vencedores en Cristo Jesús. Somos vencedores. Aunque enfrentamos, hermanos, situaciones en esta vida, ¿verdad? Vienen situaciones bien difíciles, hermano. Créame que no son fáciles, son bien difíciles. Pero sabemos, miren, que Dios las permite. Muchas veces Él las permite para fortalecernos, para hacernos ver lo bueno que Él es, para volvernos a Él si estamos alejándonos de Él y si estamos enfocándonos en este mundo. Vivo para Dios, hermanos, significa que debemos de considerarnos también, número 4, muertos al pecado. Muertos al pecado. Capítulo 6 de Romanos. Ahora vamos al versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta palabra aquí, de considerarse muerto al pecado, lo que significa es una confianza absoluta y sin reservas en lo que uno sabe que es verdad en su mente. Les repito, esta palabra de considerarte muerto al pecado, lo que significa es una confianza absoluta, firme y sin reservas en lo que uno sabe que es verdad en su mente. Esta confianza de corazón, entonces, ¿qué hace? Influye en nuestras acciones y decisiones. Hermano, lo que hay en nuestra mente, eso nosotros vamos a hacer. Lo que hay en nuestra mente es lo que va a gobernar nuestra vida. Si en nuestra mente y corazón hay una confianza en Dios, eso va a influir, eso va a determinar nuestras acciones y decisiones. Ya ahora, lo que Pablo dice aquí: por lo tanto, como sabes todo esto, lo que Cristo ha hecho por ti, que estás unido a Él, lo que Él te ha dado para vivir esa vida de justicia, de santidad, ahora considérate, ten la convicción de que ya tú no eres de este mundo y que ya no estás regido por las leyes de este mundo. En el sentido espiritual, ya tú eres gobernado por Dios, estás vivo para vivir esa vida que Dios ha diseñado para ti. En otras palabras, vete a ti mismo como realmente estás ahora. Vete en la realidad que dice la palabra, en la posición que Dios te ha puesto, en lo que eres en Cristo Jesús ahora. Hermano, debemos de vivir conforme a lo que dice la Escritura. Y no conforme a lo que dice este mundo, no a las ideas erradas de este mundo. Como siempre digo, el mundo tiene sus maneras, sus filosofías, pero nosotros los creyentes nos regimos por la palabra. Tienes que exponerte a la verdad de Dios, tienes que tomar la palabra de Dios, tienes que interiorizar la palabra de Dios, tienes que creer la palabra de Dios, tienes que considerar como cierto y verdad la palabra de Dios. Vivir por ella, no vivir por emociones, no vivir por circunstancias, vivir por convicción en la palabra de Dios.
Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nos veamos a nosotros mismos, nuestra realidad. Nosotros hemos muerto al pecado, pero estamos vivos ahora para Dios, para servirle. Tienes vida en Cristo para vivir la vida que Dios ha diseñado para ti, en su poder. Aprópiate de esa verdad y vive en esa verdad. Y haz lo que Dios te dice. Porque si no haces lo que Dios te dice, lo que Dios te manda, lo que Dios te ordena, y un paréntesis aquí, Dios te va a ordenar, te va a mandar a hacer cosas conforme a su palabra, porque Él sabe que tú como su hijo tienes la capacidad, no en ti, sino en Él, de hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. Lo voy a repetir. Tú y yo no tenemos la capacidad en nuestra fuerza, pero Dios, mi hermano, te ha capacitado para que tú hagas lo que Él te pide. Dios no te va a pedir nada que tú no puedas hacer. Por eso la palabra de Dios, cuando es predicada, cuando Dios te habla, cuando tú escuchas un sermón y tú eres creyente, tú tienes que disponer tu corazón en obedecer, que es lo que dice ahí. Y ver en aquellas áreas de tu vida lo que tienes que corregir, porque tienes el poder en Cristo Jesús para vivir esa vida que ay no, es que es muy difícil, pastor. Es que es imposible vivir esa vida cristiana. Sí, es cierto, en nuestras fuerzas no hay la capacidad. En Cristo es que tenemos las fuerzas para vivir esa vida que Él nos demanda, que Él ha diseñado para nosotros. Ay no, pastor, que mire, yo en esta área de mi vida yo tengo problemas. Y mire, yo batallo con esto. Por eso es una oportunidad entonces para que el poder de Dios sea en ti. Yo no puedo, pero Dios puede. Y qué bueno es cuando vemos que nosotros no podemos y que Dios que puede. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Tienes una vida en Cristo para vivir la plenitud. Una vida que Él ha diseñado. No una vida mediocre, no en la mediocridad espiritual, en la dejadez. En que no voy a orar, en que no voy a leer la Biblia, en que no voy a estar en la iglesia, en la cosa que Dios quiere. Mentira. El mundo nos presiona para que no hagamos nada de lo que Dios quiere, mis hermanos. Pero Dios, tenemos vida de Dios ahora para obedecerle. Y eso es lo que Pablo está enseñando a nuestros hermanos. Ustedes tienen la vida de Dios para vivir en esa justicia, para que sus miembros, ustedes lo presenten para servir a la justicia. Antes no podían, es cierto, pero ahora pueden. El cristiano anda por convicciones, no sencillamente por emociones. El cristiano no se deja gobernar de su corazón, que es cambiante. Nosotros no somos dirigidos por nuestro corazón. Nuestra voluntad es dirigida por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. La palabra de Dios entonces debe de gobernar cada acción, cada decisión. Y una pregunta aquí para que tú medites, mi hermano, mi amigo. ¿Cuáles son las acciones, las decisiones que estás tomando en tu vida? Porque deben de hacer aquellas acciones y decisiones que glorifican a Dios y que Dios ha diseñado para ti, porque Dios te ha llamado para que tú le glorifiques. Ya no andamos por lo que deseamos o quiere nuestro corazón. Y esa es la vida del cristiano, un cristiano que dice, no, yo me niego a eso, yo me abstengo. En Colosenses dice, absteneos, niégate, deja eso. Usted ve la palabra de Dios diciéndote, vístete, deja eso, incorpora esto a tu vida, todo eso que Dios nos pide, esa dinámica que Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos hacer, es una dinámica continua. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios para obedecer y vivir conforme a eso. Por lo tanto, el pecado no es tu rey, mi hermano. El pecado no es tu Señor. El pecado no es quien dirige tu voluntad. Si alguna vez lo has creído y has dicho, es que yo caigo una y otra vez, es que yo no puedo vivir esa vida de santidad, es que es un estándar muy alto. No, Dios ha diseñado esa vida para ti. Y si estás cayendo es porque precisamente, probablemente no estás recurriendo ni usando bien la palabra de Dios. Quizás necesites disponer más tu corazón. Es probable que eso sea. Versículo 12. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Una, no reine. Él no es tu rey. No tienes que obedecer al pecado. Es mentira. No, que caigo en esto, pastor. Mire que caigo. No, no. Dile a Dios donde tú caes. Y lucha y batalla, porque Dios te va a dar la victoria en esa área. Créele a Dios. Obedece a Dios, porque no tienes que obedecer tus concupiscencias. Eso es mentira. Eso es mentira. Y da la idea que se estaba enseñando aquí. Vivimos en la gracia de Dios, tenemos libertad, libertinaje, vive como te da la gana, vive como quieras. Hermano, no. La vida que Dios ha diseñado para ti es una vida santa, una vida pura, lejos del pecado. Dios es 3 veces santo, 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 santo. No tiene comunión alguna con el pecado. Y a aquellos que Él redime, Él los aparta con ese propósito. ¿Quién es el rey ahora en tu vida? Dios, por medio de Cristo. Él es tu Señor. Antes obedecía a ese amo, ahora tienes la libertad de obedecer a Dios. Dios te ha capacitado por su poder. Ya no eres un esclavo del pecado. No tienes por qué estar cediendo a él. No creas la mentira de Satanás, de tus concupiscencias, de tu bien naturaleza, que te habla fuerte y claro. Dile no. Dile no al pecado. Por último, preséntate ante Dios. No solamente considérate muerto al pecado, sino que te presentes ante Él. Versículo 13 del capítulo 6 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentarse tiene que ver con un asunto de la voluntad. Nuestra voluntad sin Cristo estaba corrompida. Hacíamos lo que nuestro cuerpo, el pecado, el mundo nos dictaba que hiciéramos. Pero ahora en Cristo, mire la demanda de Dios para nosotros a través de su palabra, que Pablo nos dice aquí, primeramente a los romanos y también a nosotros. Presenta vuestros miembros. ¿Para qué? Para que tus miembros sean instrumentos de justicia. Vivir una vida justa, una vida agradable a Dios. La vida justa tiene que ver una vida de santidad, una vida pura, una vida agradable a Dios. Entonces, tenemos una voluntad transformada por el poder de Dios. ¿Cómo podemos vivir entonces esa vida de Dios? ¿Cómo podemos vivir esa vida que Dios ha diseñado para nosotros? Vivo para Dios. Primeramente, repasemos, estamos muertos al pecado. Número dos, ya estás unido a Cristo, por lo que significa el bautismo. Estás unido a Él, lo que eso significa. Él está contigo. Tenemos esperanza, número 3, en Cristo Jesús. Esa esperanza gloriosa. Debes considerarte, número 4, muerto al pecado, porque el pecado ya no tiene potestad. Pero al mismo tiempo, en esa dinámica, debes verte como vivo para Dios, porque ahora Cristo te ha dado vida en Él. Y número 5, preséntate ante Dios. Presenta tu voluntad. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo número 12, versículo 1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa es la vida, mi hermano, que Dios ha diseñado para ti. Mi amigo, Dios también quiere que tú vivas esa vida que Él quiere para ti. Dios envió a Cristo
para liberarte del pecado, para liberarte de las consecuencias. La paga del pecado es muerte. El pecado, no hay beneficio en el pecado, lo que nos trae es muerte. Lo que el pecado trae es sufrimiento. Lo que el pecado trae es dolor. Lo que el pecado trae es separación. Pero Cristo te da vida y te da unión con el Padre para que vivas esa vida de comunión, esa vida en justicia, sirviendo a Dios. Tú puedes ahora reconocer en esta mañana tu condición, que estás perdido, que tus pecados están allí y que controlan cada acción y decisión que tomas en la vida, que no puedes otra cosa que seguir esa vida de pecado, porque no tienes la capacidad para servir a Dios como Él quiere. Pues ven a Cristo, ríndete, rinde tu corazón, tu alma, todo tu ser, cae de rodillas humillado y reconoce ante el Dios de los cielos que eres un pecador perdido, que no puedes salvarte a ti mismo, que no puedes hacer nada para poder ir al cielo, que no es por lo que tú puedas hacer. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Es por gracia, es una bondad de Dios. Dios ha hecho todo para que tú puedas vivir esa vida. Te invitamos en esta mañana a que ores ahí donde estás, derrame tu corazón y le pida al Señor que te salve. Dios ha mostrado gracia por medio de Cristo para salvarte, mi hermano. Y esa misma gracia de Dios te da el poder para vivir en obediencia a Él. No digas que no puedes vivir en obediencia, porque eso es mentira. La gracia no es licencia para vivir en pecado, sino que es libertad que nos da Dios para vivir en obediencia a su palabra y agradarle y glorificarle a Él. Así que mi amigo, también tú, como te dije, esa gracia está disponible para ti. ¿Qué vas a hacer? Piensa, analiza. En la vida debemos de pensar y analizar cómo va nuestra vida, cómo vamos yendo y qué necesitamos. Tú necesitas de Cristo, ven a Él. Vamos a orar en este momento, pedirle al Señor que obre en nuestros corazones y tomemos decisiones también, porque cuando la palabra de Dios se predica, hay que tomar decisiones. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, que es poderosa en nuestras vidas. Si Dios te ha hablado, mi amigo, en esta hora, en esta mañana, a través de este mensaje, has entendido que eres un pecador, pero que Dios ha diseñado una vida para que la vivas a plenitud para Él y que pases de muerte, esa muerte espiritual, a esa vida en Cristo, y seas alguien que esté vivo para Dios, para servirle en justicia. Aprovecha esta oportunidad y pídele al Señor Jesucristo que perdone tus pecados. Mi amigo, si estás escuchando, sientes en tu corazón orar, pídele al Señor, Señor, dile así: Señor, con todo tu corazón, perdona mis pecados. Yo no puedo vivir esa vida que tú demandas, pero hoy yo reconozco que Cristo vivió esa vida perfecta por mí y que Él fue a la cruz del Calvario. Él pagó un alto precio por mí, por mis pecados. No era Él que tenía que pagar, porque Él fue sin pecado. Pero yo soy un pecador. Yo te pido, Señor Jesucristo, que me limpies con tu sangre preciosa. Tu sangre me limpia de todo pecado para yo presentarme ante Dios, que demanda esa justicia por mis pecados. Señor, ayúdame a ver mi pecado y a confesarlo sinceramente. Señor, te pido que me perdones. Dame la vida eterna, por favor. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he hecho mal.
Sálvame, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y usted, mi hermano, si el Señor también le ha hablado, y usted sabe que ha estado creyendo esas mentiras del mundo, donde el mundo le dice, y aún su propia carne, su propia naturaleza caída le dice, no, yo no puedo vivir esa vida de santidad, yo no puedo vivir para Dios y producir para Él una vida de justicia que le glorifique, una vida de testimonio. Pues mire, vaya al Señor en oración y dígale, Señor, yo he entendido por tu palabra que tú has diseñado esa vida para mí y yo dispongo mi corazón en el poder de Dios, no en mis fuerzas, para vivir esa vida. Ayúdame, Señor. Dispongo a obedecerte. He estado en desobediencia, he estado caminando lejos de ti. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Hágalo. Y el Señor lo va a hacer por su gracia. Su gracia está allí disponible para limpiarle y perdonarle. Su gracia está disponible para ayudarle a vivir una vida libre y lejos del pecado. Libre en Cristo y lejos del pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.